Iglesia, hoy vamos al tema número 3 de la serie El pecado y la santidad. El tema de esta mañana es el pecado y sus consecuencias. Este tema, hermanos, voy a darlo en dos partes. Hoy voy a dar la primera parte, la próxima semana, si Dios nos da vida, pues veríamos la segunda parte de lo que es el pecado y sus consecuencias. Hermanos, ya que para algunas personas esto es interesante. Para algunas personas el pecado es algo insignificante. Es algo que para muchos el pecado no es tan grave. Y cada vez más en la sociedad que estamos viviendo, y aún más lamentable en la misma iglesia cristiana evangélica, cada vez más el pecado es como algo insignificante. Cuando hablo de pecado, estoy hablando de verdad de pecado, de cosas que la gente hace que van en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, y que la gente lo ve como tan normal hoy en día. Hermanos, que esa es la obra de Satanás realmente, empezar a hacer que el pecado parezca algo normal. Algo normal. Hermanos, yo no sé si ustedes lo ven, pero yo soy uno, a mí me gusta ver películas, y uno ve en las películas, usted ve en la televisión, hermano, y cada vez es más normal empezar a ver el pecado dentro de la televisión de alguna manera. Y no vamos a decir con eso como enseñaban hace muchos años que es el cajón del diablo. Pero realmente, hermanos, el pecado se ve, o la televisión hace que se vea tan normal. Hermanos, la gente hoy, es increíble el montón de novelas que hay canales exclusivos de eso. No, hermanos, usted lo único que ve ahí, todo tiene que ver con pecado. Hay adulterio, infidelidad, hay odio, resentimientos, donde se destruyen hogares. Es increíble, usted ve una serie, cualquier serie que vea, hermanos, si usted ve, ya salen homosexuales en las series, salen hombres con hombres besándose, mujeres con mujeres. Hermanos, porque todo eso lo que va metiendo a la sociedad es que las personas vean todo eso como ¿qué? Como normal. Y la misma iglesia a veces todo lo ve normal, hasta las mismas fábulas, hermanos. Todas las fábulas a veces, oiga, todo lo van metiendo para que lo que la gente aperciba sea normal. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, alguna vez vieron eso modo de introducción de lo que es el pecado y las consecuencias. Yo no sé cuántos vieron esta fabulilla de espantatiburones. Yo no sé cuántos de ustedes apercibieron de que el tiburón no quería ser tiburón, él quería ser delfín. Él era diferente a los demás y su padre no lo aceptaba, o sea, él era homosexual. Yo no sé cuántos han visto la fábula Olé de un toro, Ferdinand. Y la faulilla también es muy buena, es muy vacilona, pero también él es un toro diferente. Él no es como el resto de los amigos que son toros fuertes, bravos. No, él huele flores. Él es amigo de todo el mundo, él es simpático, él es distinto. Hermano, y todo eso son mensajes subliminales que se están metiendo para que la iglesia o el mundo empiece a ver todo como algo muy normal. El pecado hoy en día la gente lo ve como algo normal, es tan normal todo. Es normal que alguien se dejara y destruyera un hogar y se junte con otra persona. Es normal casarse 2, 3 veces. Es normal tener relaciones sexuales antes de casarse. Todo es normal. Yo no sé cuántos me entienden. Pero todos hoy están viendo, o el mundo, Satanás está trabajando para que todo se vea normal. Pero el pecado trae consecuencias. Todo pecado trae consecuencias, hermanos. Y es tan así que me encontré esta frase y me gustó. Y hermanos, si es que el pecado puede ser como una tarjeta de crédito. Disfrute ahora y pague después. Y yo le añadí algo a esa frase, y con un interés muy alto. Porque cuando la gente está en pecado, hermanos, el pecado, la gente se deleita en el pecado y lo ve como algo hermoso, como algo bonito, aunque sea pecado.
Pero lo que es de Dios, lo que es santo, hermano, la gente lo ve feo y lo ve repulsivo. Pero no lo que es santo y lo que es de Dios en este caso. Ve lo que dice la palabra. Voy a iniciar con esto. Romanos capítulo 5, versículo 12, porque quiero iniciar hablando de lo que la palabra enseña, de lo que es el pecado y las consecuencias. Ya la semana pasada vimos todo basado en el capítulo 3 de Génesis. Hoy igual vamos a tocar Génesis, pero quiero extenderme un poco más de lo que la palabra enseña. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Me dicen amén. Dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y eso lo vimos la semana pasada, ese hombre es Adán, por medio de Adán. Pero dice la palabra, en ese versículo 12, dice: por un hombre y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y hoy quiero hablar prácticamente de la segunda parte de este versículo, de cómo la muerte pasó a todos los hombres, a todas las personas por causa del pecado de Adán y Eva. Hermanos, de la misma forma que el pecado de Adán trajo grandes consecuencias para la humanidad, como vimos algo la semana pasada, hermanos, porque Dios se lo advirtió, hoy vamos a ver otra gran consecuencia. Vamos a ver Génesis capítulo 2 del 15 al 17, aquella gran advertencia que Dios le hace a Adán. Génesis capítulo 2, versos del 15 al 17. Génesis capítulo 2, versos del 15 al 17. ¿Lo tenemos? Primer libro de la Biblia, dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien, de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, oigan esto, ciertamente, una verdad, una realidad, ciertamente morirás. Esa fue la gran advertencia que Dios le hace a Adán en este caso. El día que usted coma de este fruto prohibido, usted va a morir. Ciertamente morirás. Esa palabra moriréis o morirás, esa palabra significa, o esta muerte se da en dos sentidos cuando Dios le advierte esto a Adán. Una es muerte natural, o sea, morir naturalmente del cuerpo. Se cree, hermanos, de que Adán, antes de pecar, Adán no iba a morir, Adán iba a vivir muchos años, prácticamente iba a tener una vida, podríamos decir, eterna. Porque ahí habían dos árboles, ¿se acuerdan? No solamente el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino también el árbol de la vida. El árbol de la vida que representa a Cristo. Solo en Cristo hay vida, solo en Cristo hay salvación. Pero ahí estaba el árbol de la vida, y recuerden que a ellos no se les había prohibido comer el árbol de la vida hasta ese momento. Ellos podían comer cualquiera de los árboles del huerto del Edén, excepto el del conocimiento del bien y del mal. Entonces, hasta ese momento ellos no iban a morir, iban a ser eternos. Pero Dios les advirtió: pero si ustedes comen de ese árbol, inmediatamente van a morir. Y la segunda muerte, la cual Dios se estaba refiriendo, que para mí es la peor de todas, es la muerte espiritual. La muerte espiritual, que consiste en la separación del hombre con Dios. Ahora se perdió esa comunión que había entre Dios y el hombre, y ahora, a causa del pecado, el hombre merecía la condenación eterna. O merece la condenación eterna por el pecado, en este caso. Yo quiero hablar un poco de estas dos muertes, de esa gran consecuencia que vino, hermanos, para la vida de todo ser humano luego de Adán y Eva.
por haber desobedecido a Dios y haber tomado aquel fruto prohibido, porque Dios les advirtió y le dijo, ciertamente si ustedes lo comen van a morir. Van a morir. Recuerden cómo la serpiente empezó a refutar eso, a querer engañarlos, y los engañó, y al final terminaron comiendo. Eva dio a su marido y comió al igual que ella en este caso. La primera muerte que la Biblia muestra es lo que se llama la muerte natural. Ellos no iban a morir. Consiste en la muerte del cuerpo físico. Hermano, yo no sé cuántos en este lugar le tienen temor a la muerte, o le tuvieron temor a la muerte, o cuántas personas en este lugar, o usted se va afuera a preguntar y usted le dice a las personas, si alguien desea morirse, y la mayoría de gente no quiere morir. Nadie quiere morir, todo el mundo quiere ser eterno. Hermano, déjeme decirle algo, sí va a haber eternidad para usted. Todo el mundo quiere ser eterno, pero no es aquí la eternidad. La eternidad es luego de que muera. La Biblia es clara en eso. Hay dos eternidades cuando una persona muere, y son eternas. Una es vida eterna a los que creyeron en Cristo, y la otra es condenación eterna a los que murieron sin Cristo. Y ambas son eternas. Pero aquí todo ser humano va a tener que experimentar la muerte del cuerpo físico, aunque usted no lo quiera, pero lo va a experimentar. Ahora, hermanos, este cuerpo natural, después de que Adán y Eva pecan, al venir la muerte física, hermanos, entra, hermanos, en nosotros, en este cuerpo natural, entra el que usted se envejezca. Cosas que tampoco nadie quiere envejecer. Y hasta el día de hoy, hermano, usted ve todos los millones, ¿no?, de colones, de dólares, de euros que se gastan a nivel mundial por la belleza, hermanos, por las personas, para quitarse las arrugas, para no envejecerse, para no hacerse en viejo, haciendo infinidad de cosas porque no quieren envejecer. Pero eso es parte ahora de la consecuencia de la caída del pecado. Todos vamos a envejecer, queramos o no queramos. Algunos gastan millones, hermanos, aún hasta se jalan, ¿verdad?, toda la piel. Decía doña Yaya tenía un lunar aquí por la boca. Y entonces le decían que por qué no se lo operaban, y más bien ella decía, no, es que ese es el ombligo, me he hecho tantas operaciones. Dice que ya me quedó ahí donde me han jalado, dice, para verme más joven, decía doña Yaya. Y a veces, hermano, usted se ha dado cuenta cuántas personas han muerto por cirugías de estas. Y lo siguen advirtiendo. Y todo por la vanidad del ser humano, porque no quiere envejecer y porque no quiere aceptarse tal y cual Dios lo hizo. Eso es un gran problema. Hermano, una persona hasta que no esté bien con Dios, nunca va a estar bien consigo mismo. Para poderse ver a un espejo y decir, yo estoy viendo la imagen de Dios en mí. Esta es la creación de Dios. Amén. Y es interesante porque algunos se operan porque les sobra y otros porque les falta. Pero así es. A raíz de eso también, hermanos, entró la enfermedad. Nadie quiere enfermarse, ¿verdad? Si entró la muerte, entró la enfermedad también. Entró la vejez, entró la enfermedad, que nadie quiere tampoco. Cuando entró el pecado también, hermanos, además de la enfermedad, alguien va a morir, ya sea por suicidio o por homicidio. Alguien lo mata o se quita la vida también. Todo esto es consecuencia de la muerte del hombre. En este caso, el Señor dijo, moriréis. De una u otra forma, el ser humano va a morir, hermanos. Esa es la consecuencia en este mundo caído. Todos vamos a morir. Todos vamos a envejecer. Queramos o no queramos. Ahora, ve lo que dice la palabra en Génesis 3:19. Vamos a ver Génesis 3:19. En relación a la muerte ahora, después de que ellos pecan.
Génesis capítulo 3, verso 19. Dice la palabra: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas ¿a dónde? A la tierra, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. Hermanos, si nosotros tuviéramos bien claro eso, hermanos, yo creo que la vida del ser humano fuera muy diferente. Hermano, la gente quiere verse siempre esplendorosa. Si entendiéramos, hermanos, que somos polvo y al polvo vamos a volver, nuestra vida sería muy diferente. Y tal vez, no sé, hermanos, pudiéramos disfrutar la vida día a día y darle gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado y no preocuparnos tanto por cosas externas que no tienen sentido a veces, hermanos, pero es lo que el mundo ha metido y es lo que Satanás ha metido aún dentro de la iglesia. ¿Y por qué digo dentro de la iglesia, hermanos? Porque a veces en la misma iglesia las personas hacen cosas que uno dice, Dios mío, para verse más bonitos, más elegantes, y se hacen cirugías y un montón de cosas por querer sentirse o verse mejor. Hermano, yo no sé hasta dónde ha llegado la vanidad, pero de verdad, ustedes saben que hay predicadores y famosos que usan hasta peluquín. Sí. Yo conozco dos y son bien famosos y ellos usan un peluquín porque le pasan las mías. Dios no les permitió tener pelo. Pero hermano, yo le doy la gloria a Dios de que este soy yo y sobre todo de que Dios me ha dado salvación, soy su hijo. Y dice la palabra que somos polvo y al polvo vamos a volver, con pelo o sin pelo. Solo para que alguien me vea diferente, hermano, o sea, no puedo entender eso. ¿Será que no entendemos la palabra de Dios o no entendemos lo que Dios dice en su palabra? Eso es parte de este mundo. Es lo natural de este mundo caído en el cual vivimos. Amén. Entonces Génesis 3:19 dice, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora vea lo que dice la Biblia en Hebreos 9:27. Hebreos capítulo 9, verso 27. Dice Hebreos capítulo 9, verso 27, dice la palabra. Vamos a ver. Dice así, y de la manera que está establecido para los hombres. Oiga, ¿qué es lo que está establecido para los hombres? Dice, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hermano, está establecido por Dios de que el hombre va a morir algún día, una sola vez. Y después de esto vendrá el juicio. O sea, Dios establece, todo el mundo va a morir, hermano. Es interesante, les voy a poner un ejemplo bíblico. La Biblia enseña de un hombre que se llamaba Lázaro, tenía 4 días de muerto. Este hombre, hermano, dice la Biblia que cuando el Señor llega, porque él retarda aparentemente, según la familia de Lázaro, él se había retardado y no llegó en el momento adecuado antes de que muriera. Le reclaman y le dicen, Señor, pero ya es tarde, él ya huele mal, tiene 4 días. Ya huele mal. Claro, el Señor ahí da una enseñanza de wow, y él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, refiriéndose a la vida eterna de aquellos que iban a creer en Cristo. Pero para él demostrar eso, hermanos, Lázaro, después de 4 días, el Señor le habla y le dice, Lázaro, ven fuera. Y extraordinariamente, hermanos, solo Dios puede hacer eso. Aquel hombre vuelve otra vez a la vida después de tener su carne podrida, su corazón paralizado, su sangre coagulada, morado, no sé de qué color, hermano, y él vuelve a la vida otra vez. Pero la gran pregunta es, ¿Lázaro anda por ahí caminando todavía? Tuvo que morir. Es establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Dios mostró su gloria ahí, pero todos vamos a morir. Y luego va a venir un juicio, en este caso. Y hermano, así que no crea mucho eso de que se me apareció mi abuelita después de muerta.
Porque la Biblia no enseña eso. Eso son mentiras del diablo, ya lo vimos la semana pasada. Satanás es padre de mentira. Nadie puede volver a la vida después de la muerte para decirle cosas, o que anda por ahí vagando en pena y hay que hacerle no sé cuántos rosarios y todo esto. Hermano, eso no es bíblico. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y el juicio le corresponde a Dios. Amén. Ahora, hermanos, cuando hablamos de la muerte del cuerpo físico también, o la enfermedad del cuerpo físico, hermano, yo quiero decirle esto con mucho amor también, porque hoy ha entrado una doctrina que es una falsa doctrina en las iglesias, donde la gente cree que nosotros, como somos cristianos, hermano, nosotros no nos vamos a enfermar o no vamos a morir casi. Yo no sé cuántos de ustedes vieron, ahora no hace nada, acaba de morir un hombre que era muy famoso, llamado Julio Melgar, cantante. Escuchando ahí en Facebook a una persona, dice que hubieron miles de personas que le enviaban a él, ¿cómo le digo? Esos correos, preguntándole o cuestionando a Dios, diciendo, pero ¿cómo puede ser posible que Julio haya muerto? ¿Cómo puede ser posible que este hombre le sirviera a Dios? Que fuera un adorador y muriera de esa forma con un cáncer. Muchas personas hoy cuestionan lo que la palabra enseña de las consecuencias del pecado. Hermano, por más cristiano que usted y yo seamos, vivimos en un mundo caído donde tenemos un cuerpo natural. Un cuerpo que envejece, un cuerpo que se enferma y que vamos a morir. ¿Aló? Claro, a ellos se les olvida igual enseñar realmente o conocer la palabra de Dios. ¿Cómo murieron los discípulos de Cristo? Es más, la pregunta que yo siempre hago, ¿cómo murió el Señor Jesucristo siendo Dios? Y sin haber pecado. Y muchos hoy, al no conocer la palabra de Dios, hermano, y se agarran de versículos, de textos tan sacados de contexto, hermanos, para afirmar cosas que no son, y el texto que usan es de Isaías 53, y no lo voy a leer, pero en Isaías 53 habla de que Él en la cruz llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y eso enseña la palabra, que por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, sí es cierto, pero el contexto de esa palabra no es realmente para una sanidad física, sino para una sanidad del pecado del ser humano. Por su llaga fuimos curados, curados del pecado que nos llevaba a la muerte eterna. Eso es lo que enseña el texto de esa palabra. Y muchos dicen, pero ¿cómo Jesús vino y sanó a un montón de personas? Sí, pero no todos se sanaron. Ahora, cuando digo que no todos se sanaron, es que Jesús no sanó a todos. La Biblia habla y muestra de un hombre que estaba ahí paralítico, tirado en el estanque de Betesda, si no me equivoco, se llamaba aquel estanque. Y dice la palabra que de tiempo en tiempo venía un ángel y movía el agua. Y cuando esa agua se movía, el primero que llegara a aquel estanque quedaba sano. Y había un paralítico ahí todo el tiempo. Él deseaba ser sano porque todo el mundo quiere ser sano. Ahora, habían cientos de enfermos y cuando Jesús llega, Él le hace una pregunta a este hombre. Oye, ¿quieres ser sano? Y él lo primero que le dice, Señor, ¿cómo voy a ser sano? ¿No ve mi condición paralítica? Cuando se mueve el agua, yo soy el último en llegar. Hay otros que tienen sus pies buenos y ellos sí pueden llegar. Estoy parafraseando el pasaje. Y ellos sí pueden llegar, pero yo no, de no ser que alguien me lleve. Jesús le estaba diciendo a él, ¿quieres ser sano? Y Jesús lo sana ahí. Ahora pregunto, ¿habían más enfermos en aquel lugar? Había muchos más enfermos. Pero Jesús solamente quiso sanarlo a él, para mostrar su gloria. Y de ahí, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes lo han experimentado. A veces uno ora por gente, por personas, por hermanos y se sanan.
Pero a veces oramos por personas y no se sanan. Y no significa que uno sea más creyente que otro, uno tenga más fe que otro, como algunos enseñan. Porque al final la sanidad es soberanía de Dios. No podemos decir, como dijo una cantante orando por Julio Melgar antes de morir, y dijo, no aceptamos un no por respuesta, le dijeron a Dios en oración. Y curiosamente la respuesta de Dios fue, no, él va a morir. Porque Dios es soberano y a él hay que darle la gloria aún en medio de eso. Amén. Ahora voy a demostrar por la palabra de cómo alguien, aunque sea cristiano, hermanos, va a enfermarse o va a morir. Porque es la condición del pecado nuestro, en este caso. La condición del pecado del ser humano. Vamos a Filipenses capítulo 2, versos 25 al 27. Filipenses capítulo 2, versos del 25 al 27. Filipenses está ahí por Efesios, Romanos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice Filipenses capítulo 2, versos del 25 al 27, dice la palabra. Vamos a leerlo. Mas sube por necesario, está hablándole Pablo a los filipenses, mas sube por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Ese era Epafrodito. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, oigan esto, y gravemente se angustió porque habíais oído que había, ¿qué? Enfermado. Epafrodito, el que servía al Señor con Pablo, se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Ahora, hermanos, ahí entran preguntas. Si Jesús llevó todas las enfermedades en la cruz del Calvario, entonces ¿cómo Epafrodito estaba enfermo? Sirviéndole al Señor. Y aún otra pregunta, ¿por qué Pablo, si Dios lo usó para sanar a tanta gente, por qué no oró como hacen hoy y declaró hacia Epafrodito para que fuera sano? Pero dice Pablo, de verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo, ¿qué? Misericordia. Y lo sanó. Aparentemente Dios en un momento operó y sanó a Epafrodito. Pero otra vez, Epafrodito anda todavía ahí caminando. Tuvo que morir. Dios tuvo misericordia en un momento. Hermanos, porque hay personas, igual, hemos visto la mano de Dios en gente recibir un milagro increíble de sanidad, pero eso no significa que no se vaya a morir. ¿Aló? Eso no significa que no se vaya a morir, aunque Dios le haya sanado. Ahora, si Dios le sanó, hermano, le dio una doble oportunidad para que busque más al Señor y se consagre más. Pero no es que va a ser eterno aquí. ¿Por qué le digo eso? Porque hay gente que, hermanos, reciben sanidades y cuando recibió la sanidad se le olvidó a Dios. Yo no sé si han visto gente así. Hay gente que recibe una sanidad y se le olvidó Dios, porque ya recibí la sanidad. Ya Dios hizo lo que yo quería y gloria a Dios por eso. Hermanos, Dios quiere tu salvación. Él murió en la cruz por ti, para que seas salvo, no solamente para sanarte por unos días, porque igual vas a morir y luego vas a dar cuenta a Dios. Amén. Entonces aquí está Epafrodito. Vamos a otra. 1 Timoteo 5, 23. 1 Timoteo capítulo 5, verso 23 dice la palabra. Pablo hablándole a Timoteo ahora también, que era otro hombre de Dios también. Dice la palabra ahí en 1 Timoteo 5, 23. Ya no bebas agua, le dice Pablo a Timoteo, sino usa un poco de vino, oiga,
por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Todos saben lo que es la palabra frecuente. Frecuente es algo como que muy seguido le está dando. Él tenía un problema estomacal, algo tenía, no sabemos bien qué era lo que tenía Timoteo, pero Pablo le aconseja a Timoteo y le dice, no reciba eso. Le dijo eso, ¿verdad? O reprenda al diablo, como dicen muchos hoy en día. No, le dijo, Timoteo, por causa de tu enfermedad, no tomes agua, toma un poco de vino también, por causa de esa enfermedad de tu estómago. Para que te ayude, porque aparentemente Timoteo generalmente estaba enfermo con problemas del estómago. No sabemos qué era el problema, pero tenía problemas. Él estaba enfermo, tenía una enfermedad que le aquejaba de problemas estomacales. Y la pregunta es, ¿Timoteo era o no era cristiano? ¿Era creyente o no era creyente? ¿Tenía fe o no tenía fe? Claro, era creyente, era un hombre de Dios, tenía fe en el Señor. Pero se enfermaba. Porque hoy muchos enseñan que un cristiano no puede enfermarse. Es más, yo he oído gente enseñar que si alguien se enferma es porque anda en pecado, porque anda mal delante de Dios. Yo no sé cuántos han escuchado eso. Hermano, yo no sé de dónde sacan eso en la Biblia. Eso no existe. Eso es antibíblico. Eso es una mentira, es un engaño. Porque la palabra de Dios no enseña eso. Y vamos a ver el último. Gálatas capítulo 4, verso 13. Gálatas capítulo 4, verso 13. Y vamos a hablar, hermanos, de ahora de un hombre extraordinario según la palabra de Dios, pero que era un hombre natural, el apóstol Pablo. Y ve lo que dice Pablo a los Gálatas. En Gálatas capítulo 4, verso 13. Pues vosotros sabéis, les dice Pablo a los Gálatas, que a causa de ¿qué? De una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. ¿Qué tenía Pablo en el cuerpo? Una enfermedad. Enfermedad que se habla en Corintios, donde él habla de que Dios le permitió a un mensajero de Satanás que le abofeteara a él una enfermedad. Y ahí, hermanos, lo que yo digo es Dios le puso a Pablo un estate quieto. Porque él lo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. O sea, Dios dijo, para que Pablo no se llene y se hinche de orgullo y de vanagloria por lo que él es, porque es un instrumento en mis manos, yo le voy a permitir una enfermedad. Dios permite enfermedades, porque es parte de este mundo caído. Y hermano, eso no es un asunto de que usted diga, yo he oído, vea hermano, de esto se lo digo en mi corazón, yo he oído personas que llegan alguien a un hospital y recibe un diagnóstico, y a veces el diagnóstico pues no es el diagnóstico que quería, y es algo como, es que usted tiene un tumor, no sabemos si es benigno o es maligno, pero usted tiene un tumor. Y yo he oído gente, hermanos, creyentes, yo no acepto eso, yo no recibo eso. He oído otros, yo reprendo al diablo. Hermano, repréndalo y no lo acepte todo lo que quiera, pero eso es parte natural de este cuerpo natural en el que vivimos. Esa es la consecuencia de la caída. Vamos a envejecer, vamos a tener enfermedad y vamos a morir. Esa es la primera muerte. Dios se lo advirtió, moriréis, moriréis. Y de ahí todos morimos. De una u otra forma, pero vamos a morir. Por más cristiano, por más hijo de Dios que usted sea, hermano, vamos a morir algún día. O nos vamos a enfermar también. Yo no sé cuántos en este lugar, hermanos, llegaron y se comieron algo y les cayó mal. Y pasaron una noche, hermanos, ¿verdad? Fatal.
¿Qué es? ¿Que no tuvo fe? No, hermano, eso es natural, es normal. ¿Cuántos se han enfermado porque están en un lugar caluroso y salen o les cae una agua, las primeras aguas, y se enferma de gripe, hermano, y hay uno en una cama muriendo? Ay, estoy todo resfriado, estoy muriendo. ¿Qué es? ¿Que no es creyente de verdad? No, hermano, eso es natural. Es parte de la vida, de las consecuencias del pecado. ¿Estamos entendiendo? Y la segunda que voy a hablar, hermanos, es la muerte espiritual, y esa es peor que la natural. Hermanos, créame, todo el mundo le tiene miedo a morirse naturalmente. Pero la peor muerte que hay es la muerte espiritual que Dios le advirtió a Adán y a Eva. Moriréis. Porque esta muerte espiritual es la que lleva al hombre a condenación eterna. Y voy a hablar aquí cosas, hermanos, que tal vez para muchos va a ser difícil de entender, difícil de comprender, pero es bíblico. Y vamos a verlo. Dice que esta muerte consiste en la separación del hombre con Dios, que da como resultado la condenación eterna. Vea lo que dice Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. Hermanos, recuerden que cuando Adán y Eva pecan, lo primero que Dios hace, ellos se esconden y luego Dios tiene que expulsarlos del paraíso. Tiene que sacarlos, porque ya no podía el hombre estar con Dios, ni el hombre con Dios, ni Dios con el hombre, a causa de su pecado. Romanos capítulo 6, verso 23 dice la Biblia: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ahí viene la contraparte, pero lo que estamos viendo es la paga del pecado es muerte. Ellos pecaron, van a morir físicamente, pero espiritualmente también. Y yo creo que aquí Pablo está hablando en Romanos a las dos muertes. La paga del pecado es muerte, hermano. Así de fácil. Tanto natural como espiritual. Tanto natural como espiritual. La paga del pecado es muerte. Hermano, una persona que ande en alcoholismo, que ande en drogas, hermano, muy probablemente va a terminar muerto. Una persona que anda teniendo relaciones sexuales con Raimundo y todo mundo, muy probablemente se le va a pegar el SIDA, una enfermedad venérea. Y esas enfermedades son de las peores y muchas llevan a la muerte. La paga del pecado es muerte. Así de fácil. La paga del pecado es muerte. Ahora ve lo que dice Romanos 3:23. Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, oigan, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, todo ser humano es pecador y está destituido de la gloria de Dios. Por eso todo ser humano necesita un Salvador y se llama Jesucristo. No hay otro modo, otra forma en que el hombre pueda ser salvo, sino a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí es claro ese pasaje: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, ¿hay alguien que no peque? Hermano, el único en este mundo que puso un pie en este mundo, digo un pie de verdad, expresión, y no pecó, se llama Jesucristo. Pero curiosamente tuvo que ir y pagar por todo el pecado de la humanidad. Después de ahí todos hemos pecado. Lucas capítulo 9, versos del 59 al 60, hermanos. Y ahí vemos en relación de cómo el Señor habla de esta muerte espiritual. Y Él dice aquí algo muy interesante. Lucas capítulo 9, versos del
59-60. Lucas capítulo 9. Aquí la Biblia viene hablando de algunos que querían seguir al Señor, pero todos empezaron a poner excusas para ir a seguir a Cristo, como hasta el día de hoy siguen habiendo excusas para seguir a Cristo. Pero es interesante que en un momento llega un personaje de los que querían seguir a Cristo y vea lo que él dice y la respuesta de Cristo. Lucas capítulo 9, 59 y 60. ¿Lo tenemos? Dice así. Y le dijo otro, sígueme. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Le dijo a este hombre que el Señor le estaba diciendo que le siguiera. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Cómo es esto que el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos? Hermanos, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, eso es algo extraño para muchos. Y me acuerdo en un funeral, me invitaron a predicar y al final se me arrimó un hombre y me dice, yo quiero que usted me explique esto. Él no entendía. Y al igual muchos no entienden. Ahí el Señor estaba refiriendo, muertos espirituales enterrando muertos naturales. Deja que los muertos espirituales sin Cristo entierren a sus muertos naturales. Tú ve y anuncia el Evangelio, ven y sígueme y anuncia el Evangelio, porque el Evangelio es vida, el Evangelio es salvación. Hermano, es increíble y esto nadie tal vez lo entiende, pero toda persona sin Cristo está muerto espiritualmente. Yo no sé cuántos han visto películas de zombies. Hermano, eso casi literalmente es una realidad en este mundo. Toda persona sin Cristo es un zombie. Él camina, él tiene hambre, él anda por todo lado, él ve, él percibe y él no se da cuenta de que está muerto. Y en la película los únicos que se dan cuenta que ellos están muertos son los vivos de verdad. Solo aquellos que le han entregado su vida a Cristo entienden esto y ahora tienen vida para decirle a otro, solo en Cristo hay vida y hay salvación. Si no, estás muerto espiritualmente. Curiosamente, para el mundo tener vida es vivir la vida loca. Y más bien el que busca al Señor, el que va mucho a la iglesia, el que ora, el que busca la palabra, le dicen, oye, usted está muerto en vida. Cuando es todo lo contrario, según la palabra de Dios, que es la única verdad. El muerto es aquel que no tiene a Cristo. Él está muerto, aunque él ande en la vida haciendo y disfrutando y diciendo, es que qué bonita es la vida, yo disfruto todo lo que hago. Si no tiene a Cristo, está muerto espiritualmente. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Wow. San Juan capítulo 3, versos 16 al 20. Ahí después de Lucas sigue el Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 3, versos del 16 al 20. Dice la palabra en San Juan capítulo 3 del 16 al 20. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, oigan, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, dice la Biblia, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la luz es Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres aman más el pecado, les gusta más el pecado que la luz, que es Cristo. Porque todo aquel que hace lo malo, verso 20, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Wow.
increíble. Hermanos, cuando hablamos de muerte espiritual, yo quiero meterme más a fondo todavía. Al Adán ser el representante de la humanidad, porque hay mucha gente, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esto, de gente diciendo, bueno, y qué bonito, uno se come la piña y otro le duele la panza. Adán pecó y yo soy culpable. Yo no sé cuántos han escuchado eso. Hermano, es que Adán se convirtió en el representante nuestro en la tierra. ¿Todos saben qué es un representante? Un representante, hermano, es como cuando usted manda a un abogado a pelear por usted. Lo que él diga, así es. Lo que él haga, así es. Él está representándolo a usted. O sea, lo que él haga, bueno o malo, a usted lo va a perjudicar o lo va a beneficiar. Porque él es el representante. El representante del ser humano fue Adán. Él fue el representante de nosotros. Pero recuerden que no tenía pecado. Y aún así, pecó. Él es el representante de la raza humana, en este caso. Por su pecado, oigan esto, todos cargamos la consecuencia de ese pecado. Conocida, yo no sé si alguna vez han escuchado esto como lo que es la imputación. No amputación, imputación. La amputación es cuando a alguien le cortan un pie, un dedo, una mano, es una amputación, se la cortaron. Una imputación, hermano, sería como meterle un brazo de más. Tiene 5 dedos y le van a poner uno más, eso es una imputación. En Adán, nosotros fuimos imputados por el pecado de Adán. Él pecó, él como nuestro representante, pero eso ahora es añadido a nosotros. Fuimos imputados con el pecado de Adán. Eso se llama imputación. A lo cual también se le da otro nombre, que ese sí tiene que haberlo escuchado: el pecado original. ¿Alguien ha escuchado hablar del pecado original? Ok, ese es la imputación, el pecado original. Y ojo, aquí me voy a meter en un territorio apache, hostil. Todo ser humano nace siendo pecador. Hermano, y me voy a meter en un territorio apache hostil, porque la mayoría de gente cree, cuando ve a un niño, lo ve inocente y ve y dice, es un angelito. Y tal vez me voy a ganar muchos enemigos con esta enseñanza de hoy, acá o por internet, a los que escuchan, pero eso es lo que la palabra de Dios enseña y yo no puedo esconder lo que la Biblia enseña. Todo ser humano nace siendo pecador. Ahora, para poder entender esto, vamos a ver de alguna manera la palabra, pero yo quiero hacerle 2 preguntas, a ver cuál es la correcta. Número 1, ¿somos pecadores porque pecamos? ¿O pecamos porque somos pecadores? La primera es, ¿somos pecadores porque pecamos? ¿Quiénes creen eso? Levanten la mano. Aquí hay una, solo una, nadie más va a levantar la mano, ahí hay otra, ahí hay otra. Entonces, esta es la primera, ¿somos pecadores porque pecamos? Ok, esa es una. La otra es, ¿pecamos porque somos pecadores? ¿Cuántos creen eso? Levanten la mano. Si tuviera confites, les doy. Ok. Entonces, los que levantaron la mano de primero, déjeme decirle que eso no es así. Donde dice que los primeros es, somos pecadores porque pecamos. O sea, hasta que yo no peque, entonces yo no soy pecador. Entonces ahí donde ven a un niño tan lindo, tan inocente. Hermano, pero déjeme mostrárselo de esta forma. Si usted siembra una semilla de naranja, hermano, ¿qué es lo que va a dar esa semilla de naranja? Naranjas. Si usted siembra, hermanos, una semilla de mango, de aguacate, ¿qué es lo que va a dar eso? Aguacates, mangos. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que esperar?
que él crezca para que dé fruto, la cosecha. Pero pregunta, ¿la semilla dejó de ser aguacate? ¿Dejó de ser naranja? ¿Dejó de ser mango? Si hubiera dejado de ser aguacate, de ser naranja y de ser mango, muy probablemente no podía dar el fruto de ella, que es mango, naranja o aguacate. Hermano, un niño, y por eso es la segunda, pecamos porque somos pecadores. ¿Qué es lo que usted tiene que esperar a que un niño crezca? A que él empiece ¿a qué? A pecar. ¿Por qué? Porque él tiene una semilla imputada, sembrada en su corazón, que es pecado. Y él lo que hay que esperar es que crezca para que él empiece a dar su fruto. Wow. Hermanos, y a veces la gente tiene creencias, y yo voy a lo que la Biblia a mí me enseña. Puede que usted no esté de acuerdo conmigo, no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero yo voy a enseñar lo que la palabra enseña. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Vamos a ver qué nos enseña la palabra, porque es la palabra, no es solamente porque, es que el pastor dice. Eclesiastés está después de Salmos, Proverbios, y sigue Eclesiastés. Antes de Isaías. Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Eclesiastés capítulo 7, verso 20, ¿lo tenemos? Dice la palabra, ciertamente, o sea que es una verdad, una realidad, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No lo hay. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No lo hay. Vamos a otra cita, Romanos capítulo 3 del 9 al 18. Romanos capítulo 3 del 9 al 18. Hermano, por eso a nuestros hijos hay que enseñarles la palabra. A nuestros hijos hay que enseñarles a buscar a Dios, a amar a Dios, a que empiecen a congregarse, hermano. Y ahora la pregunta es, ¿sus hijos quieren? ¿Verdad que no? Pero si usted le pone algo indebido a su hijo para que él esté ahí, hermano, ¿él quiere o no quiere? Él quiere. Pero usted tráelo a la iglesia, que busque algo del Señor, hermano, él no quiere. Él no quiere. Ve lo que dice Romanos capítulo 3 del 9 al 18. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, ¿qué? Bajo pecado, todos, judíos y gentiles. Porque antes prácticamente era el pueblo de Israel que era judío y los gentiles, nada más, no existían otra diferencia. Era, o es judío, es hijo del pueblo de Dios, o es del pueblo de Dios. Es gentil, eso vale más un perro, no vale nada. Ahora Pablo los lleva y los mete a ambos entre un zapato y les dice, tanto el judío como el gentil necesita a Cristo porque es pecador. Y los judíos tenían la ley de Dios. Toda la ley de Dios, pero no la cumplían. Y toda la ley apuntaba a Cristo. Por eso hasta el día de hoy aún un judío debe entregarle su vida a Cristo para ser salvo. ¿Ok? Ahora dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, como y mi hijo, ni su hijo. Perdón, pero ni su hijo, porque entonces ahí diría que sí hay alguno justo. Pero no hay justo ni aún uno. No hay uno.
No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspido o veneno de víboras hay debajo de sus labios. Con su boca está llena de maldición y amargura, y sus pies se apresuran para derramar sangre. Oye, ¿ustedes han encontrado ya o han oído, hermanos, niños, jóvenes, muchachitos matando a sus padres? Y a uno se le para la peluca, ¿verdad? Más a mí, pues no tengo pelo. Y se le para la peluca y uno dice, ¡wow! ¿Pero cómo? No hay justo ni aún uno. No hay nadie bueno. Ese es el corazón del ser humano. Era hasta el 18, verso 15. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Oigan, no hay temor delante de sus ojos. Ahora vamos a ir al Salmo 51. Yo quiero que esto quede claro. Salmo 51. Versos 3 al 5. Salmo 51, versos del 3 al 5. Es interesante, hermanos, este salmo es un salmo donde David se arrepiente por su pecado. Pero es interesante de cómo David, hermano, entendía la condición de él como pecador. Salmo 51, versos del 3 al 5. Vea cómo David reconoce este pecado original, esta imputación. Dice la palabra, Salmo 51 del 3 al 5. Porque yo reconozco mis rebeliones, dice David, es que habla aquí. Yo dije Pablo. No me hagan caso entonces. David dice, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Oigan, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, reconozco lo que tú realmente enseñas. Somos pecadores. Mi pecado está siempre delante de mí, pero ojo ahora el 5. He aquí, reconociendo David su pecado, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y no es que la mamá de David era adúltera y ella tuvo relaciones sexuales fuera del matrimonio, no. David estaba reconociendo su condición de pecador. ¿Desde a dónde? Desde el vientre de la madre. En pecado me concibió mi madre. Imputación, pecado original. David lo reconoció, él estaba reconociendo su pecado. Y es interesante, hermanos, cómo algo que David conocía y hoy es tan cuestionado y la gente se pelea por eso y dice, jamás, ¿cómo un niño va a tener pecado? Hermano, es que es pecador. Es pecador. Él viene con una simiente pecadora. Y yo sé que eso es muy difícil tal vez para algunos de entender, pero eso enseña la Biblia. ¿Qué dice Romanos 5:12? Otra vez, quiero volvérselos a recordar y vamos a ver otras citas ahí. Romanos 5:12. Romanos capítulo 5, verso 12. Porque, hermanos, la pregunta ahí también es, bueno, ¿hasta qué edad su hijo se convierte entonces en pecador? ¿O un niño se convierte en pecador? ¿A qué edad? ¿Alguien tiene alguna edad? Romanos capítulo 5, verso 12. Dice la palabra en Romanos 5, verso 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, oigan esto, y por el pecado, la muerte. Recuerden, muerte física, muerte espiritual. Ahora, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos
pecaron. La muerte pasó a todos los hombres. ¿Y cómo pasó? Imputación. Pecado original. Todos nacemos en una condición caída por el pecado de Adán y Eva. Lo único que hay que esperar es que crezca para que dé el fruto. Y Jesús fue claro y Él dijo, por sus frutos se conocerán. Y luego dijo, todo buen árbol no puede dar malos frutos. Y todo mal árbol no puede dar buenos frutos. El árbol se conoce por su fruto. Wow. Hermano, yo sé que aquí tenemos niños y los amamos, nuestros hijos. Cuando nacieron mis hijos, hermanos, yo creí que eran los más lindos del universo. Y creo que siguen siendo los más lindos del universo. Además de Rafa ahora. Pero, ¿cuántos vemos a nuestros hijos como los más lindos del universo? Hermano, pero Dios no nos ve de la misma forma. Dios solamente ve dos clases de personas en el mundo. Los que no son hijos de Dios y los que son hijos de Dios. Todo el resto somos pecadores, o la gente en el mundo son pecadores sin Cristo, que necesitan la salvación, y Él, teniendo misericordia de esos que no quieren nada con Él, que no hay bueno ni aún uno, que no busca a Dios, Él decide, dice la palabra, enviar a su Hijo a morir en una cruz para que sea salvo. Solo por medio de Cristo hay salvación, no hay otra forma. Ahora vea lo que dice Romanos 5 del 16 al 19, porque ahí viene hablando de esto que arrastramos de Adán, pero también lo que podemos arrastrar en Cristo. Dice la palabra en el verso 16 al 19 de ese mismo capítulo 5 de Romanos. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio, oigan esto, vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don o el regalo vino a causa de muchas transgresiones o muchos pecados para justificación. Está hablando de Cristo. Así por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, por Adán. Reinó la muerte. Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia en Cristo. Así que, como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación otra vez, ¿a quiénes? A todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, que es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Oiga, fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, que es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Hermanos, igualmente como vino la imputación, ojo a esto, a como vino la imputación del pecado que Adán cometió, y yo soy declarado pecador, culpable a los ojos de Dios. De la misma forma, Dios envió a uno que no pecó, que se llama Jesucristo, y Él vino y sin pecado llevó mis pecados en la cruz. Y ahora Él también de la misma forma viene la imputación a mi vida para declararme justo y santo delante de Dios. ¡Wow! ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo, iglesia? Hermano, eso es lo que la palabra enseña. Vino la imputación por el pecado, pero también a través de Cristo viene la imputación por la santificación de Cristo. Yo soy santo y soy salvo a través de Cristo. A como el pecado en Adán me lleva a condenación, la vida de Cristo me lleva a santificación, me lleva a salvación en Cristo. Eso enseña la palabra. Amén.
Entonces, para terminar, hermanos, con eso, como hemos visto, todos somos pecadores. Porque ahora más en la serie voy a enseñar, hay un título que le he dado ya a una enseñanza que estoy preparando: pecadores pero no practicantes. Porque, hermanos, realmente todos, por más cristiano que usted sea, usted sigue siendo pecador. Pero eso vamos a verlo en la serie de cómo no practicantes, que es otra cosa. Pero como hemos visto, todos somos pecadores. Esta es la consecuencia del pecado por Adán. Pero Dios en su misericordia nos da la solución al pecado. Y la solución es Jesucristo. No hay otra solución, hermano. Déjeme decirle a usted que me escucha en este lugar y a aquellos que escuchan por internet: la única solución para el pecado es Jesucristo. No hay otra solución para el pecado. Es la única, y la Biblia lo enseña. Termino con Hechos 4:12. Hechos capítulo 4, verso 12. Estaba hablando el apóstol Pedro y él dice así a la audiencia, y es la misma, ¿cómo le digo eso? Es la misma palabra para hoy, para nosotros. Y dijo Pedro: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Nadie se salva por la iglesia, por la religión. Nadie se salva porque haga algo bueno, darle un diario a alguien o darle plata, una limosna a alguien. La única forma en que el ser humano sea salvo es a través de Cristo por su pecado. Usted necesita a Cristo, yo necesito a Cristo. El mundo necesita a Cristo. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, yo le invito: entréguele su corazón a Cristo. Arrepiéntase de su pecado. Vuélvase a Él. Hermanos, yo creo que Jesús murió con sus manos extendidas, demostrando ese gran amor y diciendo, como Él dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él murió con sus brazos abiertos, queriendo que el pecador viniera en arrepentimiento delante de Él a la cruz, para darle vida eterna. Pero debes de reconocer que eres un hombre o una mujer pecadora y que necesita la salvación de Cristo. Y Él te lo va a dar. Amén, iglesia. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta hora por la palabra. Esa palabra, Señor, que nos alimenta, esa palabra que nos enseña a Dios. Y hoy vimos o hemos visto, Señor, nos enseña nuestra condición. Porque no podemos negar, Señor, esa condición a través de la caída de Adán, Señor, y es que vamos a envejecer. Vamos a morir algún día. Que hay una muerte también que es más severa, y es la muerte espiritual del hombre. Donde tú lo dijiste: deja que los muertos se entierren a sus muertos. Pero también, Señor, entendemos por la palabra que en Cristo hay vida, hay salvación, Señor. Así como fue imputado el pecado de Adán, Señor, hoy es imputada también la salvación nuestra a través de Cristo. Para amar y obedecer tu palabra, Señor, y seguir caminando en obediencia delante de ti, abrazando la cruz, Señor, abrazando ese sacrificio. Entendiendo, Señor, que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, Rey. Para que tú seas en medio nuestro, en medio de la iglesia, Padre. Y toda la gloria y la honra sea para ti, siempre, Señor. Amén.